Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos nos gozamos y nos deleitamos hoy en la alabanza? Porque pudimos ofrecerle al Señor alabanza, adoración, y el Señor al mismo tiempo nos fue llenando, nos fue lavando, nos fue purificando por medio de la alabanza. Amén. ¿Por qué no toman su asiento, hermanos? Y ahí en su lugar les pido con toda reverencia que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y le digamos al Señor que hable a nuestro corazón. Oremos al Padre. Padre bueno, en este mediodía casi, Señor, venimos delante de su hermosa presencia y le damos gracias porque su amor no termina, Señor. Gracias por todos sus cuidados, por lo bueno que has sido con nosotros, porque hasta este momento, Señor bendito, tu gracia, Señor, está sobre nosotros y tu gracia nos salva, nos sostiene. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, sea llenando nuestro corazón y sea fructífera, Señor, en nosotros, que nuestra tierra sea fértil en nuestro corazón, Señor, y producir fruto, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que quites todo pensamiento distractor, Señor, que quiera desviar el consejo de tu palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pido, Señor, que me ayudes a andar en ella. Ayúdanos, Señor, a meditarla y a vivirla no solo un domingo, sino cada día de nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Hoy los puedo ver mejor. ¿Saben por qué, hermanos? Traigo mis lentes. Ya van varios domingos que no me los traigo, hermanos, ¿verdad? Se me olvidan. Y hoy dije, no me los quito, me salgo con lentes porque si no ahí los dejo en la mesa. Pero Dios es bueno, hermanos, amén. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que están aquí reunidos. Y oro a Dios por los que no están, ¿verdad? Porque son razones diversas por las cuales no están aquí, pero debemos de orar los unos por los otros. Amén, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, ya para comenzar este mensaje, en este último mes hemos visitado al doctor? Levante su mano. A lo mejor no todos, ¿verdad? Algunos cuantos. Algunos, ¿verdad? Algunos sí hemos visitado. Yo personalmente no he ido a que me chequen a mí, pero he tenido varias vueltas con el doctor, con mi mamá, ¿verdad? Y creo yo, hermanos, que ¿a qué vamos con el doctor? Antes de continuar, ¿por qué vamos con el doctor? Perdón. ¿Por qué, hermanos? Porque nos sentimos, hay algo mal, ¿verdad? Que nos duele, que nos molesta, algo no está bien en nuestro organismo, ¿verdad? Y la palabra de Dios hoy en esta mediodía, en este día, nos va a hacer un llamado a cada uno de nosotros como lo hace conmigo, ¿verdad? He tenido días y semanas donde he estado muy presente con el doctor, ¿verdad? Llevando a mi mamá y he podido ver la importancia de acudir tempranamente al doctor. Y hoy vamos a estar hablando, hermanos, la importancia de acudir a ese chequeo espiritual en nuestras vidas, hermanos, ¿verdad? Porque así como nosotros necesitamos atendernos físicamente, también es importante atendernos espiritualmente, hermanos. Hay ocasiones, hermanos, que ya vamos al médico, terrenalmente hablando, ya porque de plano, hermanos, ya estamos en una condición extrema de salud, cuando hubo signos, hubo señales que nos advirtieron de que algo estaba por venir, algo grande iba a dañar nuestro organismo, nuestro sistema, y no hicimos caso, ¿cierto? Y a veces no hacemos caso a esas alertas de nuestro cuerpo que algo está mal. No hacemos caso porque tenemos trabajo, porque tenemos afanes, no tenemos tiempo, no nos gusta asistir al médico. Y cuando ya vamos al médico es porque ya algo muy grave está sucediendo en nuestro organismo, cuando eso se pudo haber evitado desde mucho tiempo atrás. Espiritualmente hablando, hermanos, es casi lo mismo. Nuestra vida espiritual va dándonos alertas de que algo no funciona bien. Algo no anda bien. Descuidamos la oración, descuidamos el hablar con Dios diario,
descuidamos el amor entre nuestra familia, descuidamos las relaciones entre nuestros hermanos en la fe, descuidamos el meditar en la palabra de Dios y empiezan a ver esas alertas, nuestro carácter empieza a fluir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de accionar hacia nuestra familia, los que nos rodean. Empezamos a lastimar con nuestras palabras, empezamos a ofendernos, empezamos a guardar rencores, empezamos con faltas de perdón. Y antes de ir principalmente a Dios, lo ignoramos, como a veces lo hacemos con el médico. No nos damos cuenta de que nuestra vida espiritual nos está mandando esas alertas de que algo está por suceder en nuestra vida espiritual, y puede ser una parálisis espiritual, una enfermedad grave espiritualmente, una apatía, una muerte espiritual, hermanos. Y cuando nosotros queremos acudir al médico de médicos, a veces se nos hace tan difícil porque sin darnos cuenta nos hemos alejado tanto del Señor. Jeremías 17:9, hermanos, quiero que abra su Biblia por favor ahí conmigo. Jeremías 17:9. Y cuando esté ahí me indican con un amén, y quiero que lo lea, me acompañe en la lectura con su voz. Ahí estamos, hermanos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Léalo conmigo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, sígale al 10, y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este pasaje a mí, hermanos, siempre me confronta, hermanos. Siempre, porque me dice que mi corazón es muy engañoso y es perverso. Y si hay alguien que lo conoce es Jehová, ¿sí? Y en primer libro de Samuel, hermanos, en el 16:7 se lo voy a leer. Dice, Jehová respondió a Samuel de esta manera, hermanos: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué es lo que Dios mira, hermanos, en nosotros? El corazón, ¿sí? Y es importante escudriñarnos, hermanos, a la luz de la palabra del Señor. Escudriñar significa examinarnos con más detenimiento, con más atención, tratando de averiguar aquellos detalles, hermanos, que no son tan manifiestos en nuestra vida, pero sabemos que algo está ocurriendo en nosotros, hermanos. Podemos decir, hermanos, quizás que significa que tenemos que echar una mirada hacia adentro de nosotros y decir: Señor, ¿qué hay en mi corazón? Quizás yo no lo conozco, pero tú sí conoces, porque tú miras a profundidad en nuestro corazón. Y no importa, hermanos, cuánto tiempo llevemos en el evangelio, hermanos, si llevamos 50 años, 20 años, 10 años, un año, un mes, hermanos, todos necesitamos ese chequeo espiritual. Es como cuando vamos con el especialista del corazón y nos vamos a hacer ese famoso estudio del corazón. ¿Cómo se llama, hermanos? Un electro, ¿verdad? ¿Cuántos se han hecho un electrocardiograma? A mí me lo hicieron el año pasado, ¿verdad? El electro. Y ahí se dan cuenta si algo en nuestro corazón está fallando, si hay alguna arritmia, si el corazón está en una forma quizás más grande en su órgano vital de lo que debe de estar. Y es importante que nosotros le digamos al Señor: examíname, examíname. Es muy necesario hacer esta mirada al interior de nosotros, porque muchas veces, hermanos, pasamos por momentos difíciles. En la Biblia a mí me narra de hombres y mujeres de fe, de oración, de convicción, que tuvieron que pasar por un examen espiritual cuando algo sentían que no estaba bien en su interior. Siendo hombres llenos del Espíritu de Dios, hombres llenos de oración, hombres llenos de fe,
quizás llegaron a un punto donde dijeron: no puedo más. Y venía quizás a lo mejor estos siervos, estas siervas, de ser usados en gran manera por el Señor, pero tuvieron que llegar a ese punto donde tuvieron que ser examinados por Dios, tuvieron que ser alimentados y atendidos por Dios. Y voy a mencionar brevemente uno de esos hombres, Elías. ¿Cuántos conocemos la historia del profeta Elías? Amén. Un profeta lleno de la gracia, de poder, de fuego, hermanos. Hace un momento estábamos cantando esa alabanza, ¿verdad? Oh Dios de Elías, escúchanos. Y mándalo, ¿verdad? Manda tu fuego, porque Elías era un profeta que Dios lo usaba en una manera grandísima, hermanos. Y en una ocasión, hermanos, él tuvo que ser confrontado por el Señor para ser examinado su corazón. Después de que Dios lo usó y que venía de hacer ese gran milagro que cayó lluvia, cayó fuego, hermanos. Cayó fuego, hermanos. Y fue perseguido por una impía llamada, ¿cómo se llamaba? Jezabel, por una mujer. Elías sintió que algo no estaba bien. ¿Y sabe qué hizo Elías? Usted lo sabe, huyó. Le estoy narrando rápidamente o brevemente esta historia. Huyó al desierto, hermanos. Y al huir al desierto algo no andaba bien. Él tenía que ser analizado por el Señor, tenía que poner su corazón en las manos del Señor, tenía que ser confrontado por el Señor y decirle: Señor, examíname. Huyó por el desierto, y el desierto es agradable, hermanos. El desierto es triste, es sequía, es soledad. El desierto es escasez, y ahí estaba Elías, aquel hombre grande de Dios. Tuvo que ser confrontado en la soledad por el Señor y tuvo que llegar a decirle: Señor, prefiero morir. Él ahí en el desierto prefirió estar muerto. Yo no sé si usted, hermanos, en algún momento, por una prueba tan grande quizás que ha pasado en su vida o que está pasando, ha llegado a esta conclusión y ha dicho: quiero mejor estar en la presencia del Señor. Yo no sé si usted alguna ocasión lo ha dicho o lo ha anhelado con todo su corazón, pero yo sí lo he anhelado. Hace años, hermanos, cuando yo estaba en esa enfermedad tan grande, en medio de un dolor tan grande, hermanos, que yo estaba sintiendo, yo anhelaba estar mejor en la casa del Señor, allá arriba en las moradas celestiales, ¿verdad? Pero el Señor nos tiene que llevar a entender la voluntad perfecta de Dios aquí en la tierra. Y nuestro corazón tiene que ser examinado por aquel que lo creó. Y ese es Dios. Y Dios nos hace ese llamado, hermanos, a la luz de su palabra, a buscarle, a ir con Él. Yo no sé en qué nivel de espiritualidad usted está ahorita. Quizás está en un 50%, en un 80%, en un 100%, en un 20%, en un 30%, en un 10%, pero hoy hay pueblo de Dios, hermanos, que está hasta en un 30%, en un 20%, un 10% de su vida espiritual con Dios. Y en Amós 4:6, quiero que abra usted su Biblia ahí conmigo. Amós capítulo 4, versículo 6. Aquí nos narra del pueblo de Dios. Y era un pueblo rebelde, hermanos. Era un pueblo rebelde que, a pesar de estar en gran prueba, hermanos, a pesar de sentirse mal o estar pasando por momentos malos, no buscaban a Jehová. ¿Ya estamos ahí? Amós 4:6 dice así la palabra del Señor: os hice estar a diente limpio, en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. El pueblo de Israel, hermanos, a pesar de pasar tiempos duros, no miraron al único que podía ayudarlos, hermanos. Y es triste ver en la actualidad
Pueblo de Dios, hermanos, que se consumen por las angustias, por los problemas, por las aflicciones, por las tribulaciones. Con el pueblo de Israel, Dios los hizo pasar por hambre. Dios secó las cosechas, hermanos. Prácticamente los hizo estar sin trabajo, sin sustento, en necesidad, para que voltearan a verlo a Él, a pedir la ayuda de Él, y no lo hacían. Y en la actualidad no vamos tan lejos, hermanos. Hay pueblo de Dios que está pasando por situaciones difíciles, situaciones en realidad angustiantes, hermanos, pero no voltean su corazón a Dios, no van a ese médico que puede curarlos, que puede sanarlos, que puede darles la medicina que su alma necesita. A mucho pueblo de Dios, hermanos, no le gusta orar. ¿Es cierto o falso, hermanos? Es cierto, hermanos. Hay muchos cristianos, hermanos, que no les gusta tener esa intimidad con Dios. No les gusta someterse a la palabra de Dios, someterse a la voluntad de Dios. Y cuando estamos en momentos que nos sentimos quizás a punto de alejarnos del Señor, hermanos, o que los problemas nos absorban, tenemos que acudir al doctor de doctores. Yo no sé usted, pero cuando yo me alejo de la comunión con Dios, mi carácter fluye, y fuerte. Cuando yo dejo de orar, hermanos, cuando yo dejo de buscar de Dios en la palabra del Señor, una de los síntomas más alarmantes es mi carácter. Empieza a tornarse áspero, duro, hostil en mi manera de hablar o de comportarme o de responder o de accionar. Y cuando eso sucede, hermanos, yo tengo que ir al doctor y decir: algo no anda bien. Yo necesito esa medicina. ¿Y sabe cuál es la medicina? La palabra de Dios. Es la que nos limpia, es la que nos enseña y es la que nos confronta y nos dice: no estás bien, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de pensar. Porque cuántas veces ofendemos a nuestra familia con nuestras palabras, hermanos. Y a pesar de que nos damos cuenta que les ofendemos, hermanos, no somos prontos para pedir perdón. Y viene el orgullo, son síntomas de alerta, hermanos. Y después vienen esas heridas en la familia. Cuando nosotros nos encontremos en situaciones difíciles, hermanos, sea cual sea la situación, acuda a Jehová de los ejércitos y dígale al Señor: esto me lastima. Quizás lo lastimaron, hermano, hermana, en su corazón, y esa herida le está haciendo, no ha cicatrizado. Y usted sabe, cuando no cicatriza una herida, ¿sabe qué puede pasar? Se puede infectar. Y cuando se infecta la herida es peligrosa, porque entran muchas bacterias y se desarrolla y se desencadenan enfermedades graves. En lo natural, en lo espiritual es lo mismo, hermanos. Cuando hay heridas en nuestro corazón y esas heridas no han sanado, o no hemos ido al especialista que las cure y las sane y las vende a la luz de la palabra de Dios, esa herida espiritual se puede hacer grande y puede causar una infección espiritual. Y empezamos a guardar rencor, odio, y hay falta de perdón. Empezamos a guardar cosas en nuestro corazón que nos van carcomiendo nuestra vida espiritual, y nos volvemos más duros a la palabra del Señor, al mensaje, y con más razón no queremos ir al doctor, porque sabemos que cuando ya nos limpia esa herida nos va a doler. Pero cuando la limpieza a la herida duele, es necesario y es sano. Y Dios quiere que acudamos a Él. Y cuando Dios empieza a limpiarnos, a sanarnos,
empieza a haber un cambio en nosotros y nuestra salud espiritual va mejorando. Dice Job capítulo 5, versículos 6 al 9, dice: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y fíjese lo que dice Job. Versículo 8 dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número. Cuando nosotros sintamos que algo está ocurriendo, que nuestro carácter está saliendo algo mal, que nuestro corazón no está sanando, hay falta de perdón, hay rencores, que quizás viene una depresión tremenda como con el profeta Elías en ese desierto, que deseamos estar quizás ya muertos, porque hay tristeza en nuestro corazón, porque hay soledad, porque hay ausencia en nuestra vida. Tenemos que acudir a Jehová y decirle: algo no anda bien conmigo y algo me está estorbando. El profeta Elías tuvo que acudir a Jehová porque Dios lo tuvo que confrontar. Vuelvo a tomar la historia. Y Dios tuvo que hablarle al profeta de una manera que él no esperaba que le hablara, porque él estaba acostumbrado a los milagros grandes. Y Dios le tuvo que hablar de una manera tranquila. Y Dios lo tuvo que sustentar y le tuvo que alimentar. Fíjese de qué manera: trayéndole alimento por medio de ¿quién? De cuervos. ¿Los cuervos son unas avecitas hermosas? No. ¿Y por qué de cuervos? Dios quería tratar con Elías y quería hacerle entender que él iba a usar a quien fuera para que su vida fuera restaurada una vez más. Y Dios va a usar, hermanos, incluso aún a esos cuervos, para que usted y yo volvamos una vez más al gozo de nuestra salvación. Que una vez más nuestro corazón cobre vida, que una vez más nuestro espíritu sea vivificado a la luz de la palabra de Dios, porque hoy el pueblo de Dios en su mayoría, hermanos, está adormecido. Dios nos ha bendecido, hermanos, y nos bendice en gran manera para que nosotros busquemos su rostro y seamos sanos para ayudar a los que están a nuestro lado, hermanos. Elías fue alimentado, fue levantado y continuó su camino, y Dios hizo la obra que tuvo que hacer por medio del profeta Elías. Tú y yo tenemos que ser alimentados. Y si estamos en ese desierto, quizás lo tuyo no es la falta de perdón, pero quizás es una tristeza que nos está consumiendo. Es esa soledad, es esa depresión, esa ansiedad. Y eso tenemos que entregarlo al Señor. Hablaba con una persona ahora en la semana, y esa persona me decía que se sentía mal en todas las áreas, físicamente y espiritualmente. Y le comentaba yo a esa persona: ¿y ya oraste? Y me decía esa persona, sin mencionar nombres, me decía de la siguiente manera: es que cuando quiero orar, me hablan y se me olvida y ya no puedo orar. ¿Cuánto tiempo tienes de que no tomas un tiempo en oración? Me decía: como 3 días. ¿Cuánto tienes que no lees tu palabra, la palabra de Dios? Me decía: como 1 mes. Al no orar, al no leer la palabra del Señor, nos enfermamos. Y pasa lo que tiene que suceder en nuestra vida espiritual, que es la apatía, la tristeza, la enfermedad, la angustia. Dios quiere hijos sanos. Dios quiere hijos sanos, hermanos.
con un corazón sano para servirle, sano para agradarle a Él, hermanos. Hoy nuestro corazón quizás está lleno de muchas cosas, hermanos. Pero hoy les hago a ustedes la misma pregunta que le hice a esa persona. ¿Cuánto tiempo se tomaron en la semana para leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo nos tomamos en la semana, ese tiempo especial, para hablar con Dios? Y no me refiero mientras nos cepillamos los dientes, mientras nos bañamos o mientras vamos a comer. Gracias por estos alimentos. No me refiero a esa etapa de oración. Me refiero a esa oración, ese momento de intimidad en el cual usted y yo acudimos al especialista, a ese médico por excelencia, y le decimos: examíname. Quizás le hablé mal a mi esposa, a mi esposo, le hablé mal a mi hijo, a mi hija, me porté grosero, Señor, con mi madre, con mi padre, con mi jefe, con mis amigos, con mis vecinos. Me enojé porque me tiraron la basura fuera de mi casa. Una persona, ¿cómo me reía, hermanos? Porque una persona, hermanos, siempre le decían, le sacaba la vecina la basura y se la ponía afuera de la casa de esta persona, de esta hermana en la fe. Y esta hermana se molestaba porque le dejaban la basura ahí. Y le decíamos: habla con la vecina para que ya no te deje la basura ahí. Ay, no, es que, ¿por qué la deja? Y así continuó hasta que habló con la vecina. Y después de que habló con la vecina, ¿sabe qué pasó? ¿Usted cree que se quitó el problema? Sí, le ponía hasta 2 bolsitas de basura. Y le decíamos: ora por ella. Y yo creo que sí lo hizo, porque ya no se la puso. Tenemos que entender algo muy importante, hermanos. Y quizás en nuestras predicaciones nos veamos muy repetitivos, pero es importante y necesario. Si no hay oración, no hay nada. Si no hay meditación en la palabra del Señor, no hay nada. Nuestra vida espiritual no puede ser sana. Nuestro carácter no puede ser transformado. Nuestro corazón no puede ser sano si no hay una vida espiritual floreciente a la luz de la palabra del Señor. Escuché un mensaje de un hermano que se llama Paul Washer. No sé si usted lo ha escuchado, este predicador, y decía algo que me dejó algo muy claro. Cuando una persona se le acercó y le dijo: pastor, ¿cómo puedo hacer para que mi vida espiritual crezca? Le dijo 2 cosas: ora y medita en la palabra del Señor. Ay, pero dígame algo más, unos pasos a seguir, el paso ABC, o un libro que me aconseje. Ora y lee la palabra de Dios. No hay nada más fructífero que pueda alimentar tu alma. No hay nada más sano que pueda sanarte incluso de esas heridas del corazón que la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí queremos tener una vida espiritual fructífera? ¿Queremos ser sanos, hermanos? Y a lo mejor usted va a decir: pero yo, ¿de qué tengo que ser sana? ¿O de qué tengo en qué tengo que crecer? ¿Cuántos de aquí somos hijos de Dios? Como hijos de Dios, hermanos, también nuestro corazón a veces se llena de ingratitud. Y esta es una enfermedad espiritual grave, de ingratitud. Yo no sé si usted conozca hijos malagradecidos, pero yo sí. Y hace poco, hermanos, estuve presente en una de esas cuestiones, cuando había una discusión entre una familia y eran unos hijos, puedo decir, que no eran agradecidos con sus padres.
groseros, irrespetuosos, irreverentes con su padre, con su madre. ¿Y sabe qué sentí en mis entrañas? Al oír la manera en la que le contestaban a su madre. Ay, hermano, sentí que se me hacían así, hermanos. Y yo le decía a esta persona: tus hijos necesitan corrección. ¿Y sabe qué, hermanos? Nosotros como hijos de Dios necesitamos corrección. Un hijo de Dios malagradecido, hermanos, la ingratitud del corazón de un hijo de Dios no pasa de largo, hermanos. Y necesitamos ser libres en esa área, y nuestro corazón necesita también ser sano de la ingratitud. Abra su Biblia en Lucas 17:11. No solo necesitamos ser sanos de las tristezas, de las depresiones, de la falta de perdón. No solo necesitamos corregir nuestra manera de hablarle a los demás, sino también nuestra vida espiritual debe de ser agradecida con el Señor. Lucas 17:11, ¿ya estamos ahí? Y va a decir, esta es una parábola. ¿Qué tiene que ver con esto? Mucho. Dice la palabra del Señor, voy a darle lectura, versículo 11, léalo conmigo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántos hombres? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Versículo 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Hasta ahí voy a dejarle la lectura. ¿Estos hombres necesitaban acudir al médico? Sí, urgentemente. ¿Estaban en qué condición física? Leprosos. Y ellos sabían que el que podía ayudarlos iba pasando por ahí. Y le clamaron al Señor y le gritaron: Maestro, sánanos. Ellos acudieron al médico, ¿verdad? Al que sabía que podía hacerles ese milagro. Y Jesús los sanó. Pero no volvieron los 10 agradecidos con él. ¿Cuántos volvieron? 1. Y podemos decir, no, pues es que, pues a lo mejor Dios ya está acostumbrado, ¿verdad? Que hay muchos hijos malagradecidos. No, a Dios no le pasa de largo nuestra ingratitud. Fíjese la respuesta de Jesús en el 17. Respondiendo Jesús dijo: no son 10 los que fueron limpiados. Los 9, ¿dónde están? ¿Cuántos padres habemos aquí? ¿A cuántos nos gusta que nuestros hijos sean agradecidos? ¿Verdad? Ahí vamos y les compramos algo. Yo con mi niño siempre le digo, ¿cómo se dice? Gracias. Gracias. Pero cuando crecen, hermano, ya es algo muy distinto, ¿verdad? Ya crecemos y a veces vamos cambiando. Como hijos de Dios debemos de ser agradecidos. ¿Cuántos de aquí nos levantamos y le dijimos gracias a Dios por este día? Tenemos que ser agradecidos. Gracias por el trabajo. Gracias por la salud. Yo le doy muchas gracias a Dios, hermanos, porque a pesar de los contras, pensaba yo que no iba a poder estar aquí la hermana Fernanda, y gracias a Dios aquí está. No podía subirse a la camioneta, ¿verdad? La cargaron, pero ahí está. Gloria a Dios, cargada y todo, pero ella quería estar en la casa del Señor, y aquí está en la casa del Señor. No hay nada más triste para un padre que unos hijos malagradecidos. Estoy acompañando a un señor, y quizás usted ya conoce la historia, las que los he platicado,
a un señor que está a punto de perder su ojo, no solo su visión, sino su órgano, su ojo. Y lo estoy acompañando en todo su proceso médico hasta las 71. Y me preguntan, ¿tiene hijos el señor? Le digo, sí, tiene muchos. ¿Y ninguno quiere acompañarlo? No, ninguno. Y el Señor llora conmigo y me dice, mis hijos no me quieren, oiga, me dice así. Y yo trato de hablarle de la palabra de Dios y de lo importante y lo valioso que Él es para Dios. Pero yo veo sus ojos tristes. Y yo le digo, mientras yo pueda, ya iba a decir el nombre, ¿verdad? Ya lo iba a ventanear. Mientras yo pueda, yo lo voy a acompañar. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando nosotros actuamos de la misma manera con Dios, es una señal de alarma que algo no anda bien en nosotros. Y necesitamos decirle al Señor, perdóname si he sido malagradecido. Y ayúdame a pasar más tiempo contigo. Más tiempo de calidad, Señor. Porque a veces estamos en este servicio presentes, hermanos, escuchando el mensaje, pero nuestro corazón está ausente. Nuestros pensamientos están en las deudas, nuestros pensamientos están en el trabajo, nuestros pensamientos están quizás en que me ofendieron, me dañaron. Y es tiempo de volver nuestra mirada al Señor y decirle, Señor, examíname, Señor. Examíname, Padre. El Señor no solamente quiere que estés en sus caminos, hermanos. Él quiere que con todo tu corazón lo anheles, le agradezcas, lo adores y que diariamente tú vayas a ese examen, a ese chequeo espiritual y le digas, me siento triste, me siento cansado, me siento mal, me siento enojada. Yo a veces voy con el Señor, hermanos, y quizás, bueno, es mi manera, ¿verdad?, de entrar con el Señor, ¿verdad? Yo a veces le digo, no tengo ni ganas. Así le digo a Dios, ¿verdad, hermano? Soy sincera con el Señor. Le digo, Señor, sinceramente estoy muy cansada. ¿Y a cuántos el cansancio a veces los pone de mal genio? A mí, hermano. O sea, si no hay, pregúntenle a mi familia. Y a veces no tengo ganas de orar. O nada más, a mí me pasa, hermanos. A veces estoy tan cansada, hay problemas en la casa, hay problemas familiares, hay problemas interiores. A veces nuestros pensamientos cuestionan nuestra fe. Hay alertas aquí, a veces vienen tristezas, a veces quieren venir las angustias. Y vengo y le digo, Señor, no quiero, mi carne no quiere, pero aquí estoy. Y a la luz de la palabra le digo, examíname. Y a veces estoy en la cama, hermanos, y le digo, examíname, porque no me puedo dormir sin meditar en ti, Señor, sin pedirte perdón. Y necesitamos ser examinados por el buen doctor. Vaya ya Apocalipsis 2, versículo 2 al 5, ya pronto termino. Necesitamos ir a la fuente de agua viva. Ya estamos ahí, Apocalipsis 2, 2 al 5. Dice así la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿A quién le está hablando aquí el Señor? A la iglesia. No le está hablando a alguien que no conoce del Señor, les está hablando a la iglesia. Versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjese lo que dice el 4. Pero tengo contra ti. ¿Qué tiene el Señor, hermano? Léalo, ¿qué dice? Que has dejado tu primer amor. Voy a hacer aquí una pausa.
¿Cuántos de aquí terrenalmente se han enamorado? Levante su mano. Que no les dé vergüenza, ¿eh? Quizás los muchachos les da vergüenza, a lo mejor hasta en el kinder, ¿verdad? Ese enamoramiento de que, ay, alguien me gusta, ¿eh? Que mi maestra, ¿verdad? Pero todos en alguna etapa de nuestra vida quizás nuestro sentimiento se ha comprometido con alguien. Y el enamoramiento ¿perdura o se apaga? Fíjese bien, el enamoramiento es muy diferente que el amor. Dios dice en su palabra: has dejado tu primer amor. Cuando uno ama a alguien, ¿de qué manera lo demuestra? A ver, dígame palabras, por favor, respuestas. Cuando usted ama a alguien, ¿cómo lo demuestra? Todos somos bien diferentes, hermanos, ¿eh? ¿Usted cómo lo demuestra, hermano, su amor? Se acerca a ellos. Hermano Juan, ¿cómo demuestra usted el amor hacia los suyos? Teniendo esa comunión con ellos. Hermana Susi, ¿cómo demuestra usted el amor para con los suyos? Teniendo ese diálogo. Hermana Yolanda, ¿cómo demuestra usted el amor? Hablando con amor. Pablo, ¿cómo demuestras tú el amor para con los tuyos? Respeto. Hermano Mario, ¿cómo demuestra usted el amor a su familia, a los que ama? Trabajando. Ahora, hermana Claudia, ¿cómo demuestras tú el amor para con los tuyos? Dándoles todo su corazón, ¿verdad? Ahora voy con los jóvenes de aquí enfrente. Y empiezan a temblar, ¿verdad? Yo sé. Marian, ¿cómo demuestras tú el amor a tus padres? Haciendo algo por ellos. Daniela, abrazándolos. Daniel, apoyándolos. Hermana Josefina, ¿usted cómo demuestra su amor para con su familia? Lo da todo. Hermana Reina, no se me esconda, ¿verdad? ¿Usted cómo demuestra su amor para con los suyos? Sabiéndolos escuchar y estando con ellos. ¿Se fija que son respuestas variadas? Algunas coinciden. El amor se demuestra de muchas maneras. Cuando amas a alguien, apartas el tiempo para esa persona. Cuando amas a alguien, la escuchas. Cuando amas a alguien, quieres estar con esa persona. Yo no sé usted, hermanos, pero cuando usted era novio o novia de alguien, me imagino que aunque lloviera, quería estar con la novia o con el novio, ¿verdad? No, pues es que está lloviendo, no importa, aunque me moje, ahí voy a estar, porque amaba a esa persona. Para usted ese tiempo era tiempo de calidad y tenía que dedicárselo a esa persona. El amor se demuestra de muchas maneras y como hijos de Dios hemos perdido a veces esa esencia de ese amor que caracteriza. Dice aquí la palabra del Señor: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? Has dejado ese tiempo especial que antes apartabas para Dios. Has dejado de hablarle quizás. Yo me acuerdo, hermanos, cuando andaba fervientemente, así, tendría como mis 18 años. Estoy joven todavía, hermanos, aunque lo dude. Y yo me acuerdo, hermanos, que cuando salíamos, yo vivía en Monterrey, 4 años que estuve en Monterrey. Y cuando estaba encargada de unos jóvenes, llevaba a esos jóvenes a un evangelismo, hermanos. Íbamos todos cantando por las calles, aunque nos dijeran que estábamos locos. ¿Sabe por qué? Porque queríamos que los demás vieran el amor que tenemos hacia Dios y que se contagiaran.
Porque dice la Escritura: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Pero en esta ocasión yo les estoy hablando de su amor por Dios. ¿Cuántos de aquí tenemos ese amor ferviente por Dios? ¿Cuántos de aquí lo hemos descuidado? Los afanes, las prisas, el cansancio han ido apagando poco a poco. Como en los matrimonios se reclaman a veces: es que ya no me dedicas tiempo, es que ya no me amas. Sí, te amo. Es que ya no te importa lo que te digo. Sí, pero estoy cansado. Y a veces así le decimos al Señor. Y el Señor viene y nos quiere hablar por su palabra y le decimos: ay, Señor, estoy cansada, no quiero leer tu palabra. Versículo 5 de Apocalipsis dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios quiere que nosotros vayamos hacia Él y le busquemos. Lamentaciones 3:40 al 41, léalo conmigo, hermanos. Así como es importante acudir a esos chequeos médicos, como les comentaba al comienzo, para determinar esa enfermedad temprana y tener ese tratamiento temprano, ese diagnóstico temprano y ser curados, ser sanos, en lo espiritual tenemos que acudir tempranamente a nuestro hacedor, a nuestro médico. Vuelvo a repetirlo antes de leer Lamentaciones 3:40 al 41. Antes de que esa enfermedad agrave nuestra vida espiritual, tenemos que acudir a nuestro Señor. Dice la palabra del Señor, léalo conmigo: escudriñemos, ¿qué dice? Nuestros caminos y busquemos y volvámonos. ¿A quién, hermanos? A Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos. ¿A quién, hermanos? Al Dios de los cielos. A Dios en los cielos, perdón. Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él, hermanos. Que escudriñemos, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice este versículo? Que escudriñemos, ¿qué? Nuestros caminos. Ahora, yo les voy a invitar ahí, antes de que terminemos, a hacerse esta pregunta: ¿cómo están nuestros caminos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Se acuerda de esa herida que les comenté hace rato? ¿Cómo cuando una herida no sana y se infecta es peligrosa? ¿Cómo está nuestro corazón? Hay heridas que tienen que sanar para tener un crecimiento sano. Cuando un árbol de frutos no está sano de sus raíces, ¿ese árbol va a producir un buen fruto? No, ni fruto va a dar, hermanos. Y si da un fruto, va a ser un fruto seco, amargo, malo, dañado, porque la raíz está dañada. Y si nosotros no escudriñamos nuestros caminos y le decimos al Señor: escudriña nuestro corazón. Porque fíjese bien los versículos que hemos estado leyendo. Jeremías nos dice que Dios escudriña nuestro corazón, pero Lamentaciones nos invita a nosotros a escudriñar nuestros caminos. Y tenemos que decirle al Señor: escudriña mi corazón y yo también voy a ver qué hay en mi camino, si voy bien o voy mal. Para terminar, lea Salmo 139, 34 juntamente conmigo. 139, 23 y 24. Este es un pasaje, hermanos, que diariamente a mí me gusta decirlo en mi oración diaria, porque todos los días le fallamos al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Quiero que lo lea conmigo. ¿Ya estamos ahí? Versículo 23, léalo conmigo. Examíname, oh Dios, y conoce, ¿qué, hermanos? Mi corazón. Pruébame
y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Estos versículos casi siempre los tengo en mi diario hablar con Dios, hermanos. Vuelvo a leerlo. Fíjese la profundidad de estas palabras del salmista. Y les invito que esté también en su oración. Dice la palabra: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y fíjese lo que dice: pruébame y conoce, ¿qué, hermanos? Mis pensamientos. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos pensamientos angelicales todos los días? Levante su mano. ¿Cuántos de nosotros batallamos con nuestros pensamientos? A veces nuestros pensamientos son cochinos, sucios, desagradables a Dios. Y Dios quiere que los limpiemos, porque también esos pensamientos pueden dañar nuestro corazón. 24 dice el versículo 24: y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y guíame en el camino eterno. Es importante, hermanos, acudir a Dios. Yo no sé cómo está ahorita su corazón, pero sé la importancia que tiene un médico. Sé la importancia que es acudir tempranamente a un médico. Sé la importancia que tiene acudir tempranamente a la luz de la palabra de Dios y decirle: examíname. Yo le voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Mientras mi hermano pone aquí una alabanza, yo le pido que oremos al Padre, oremos al Señor y digámosle al Señor: Padre bueno, en esta tarde venimos delante de tu hermosa presencia. Tú que conoces nuestro corazón, Señor. A ti no podemos ocultarte nada. A ti no podemos, Señor, engañarte. No podemos, Señor, decir que no pasa nada en nuestro corazón, cuando quizás en nuestro corazón hay un mar turbulento, Señor, de muchas emociones. Y esas emociones me quieren desviar del camino recto, Señor, de ese camino angosto, Padre. Y me quieren desviar de la comunión, Señor, diaria contigo. Dígale al Señor: hoy yo vengo ante ti, Señor, y te pido con todo mi corazón, como el salmista: examíname, Señor. Examina mi corazón, pruébame, Señor. Tú que conoces mis pensamientos, Señor, los más profundos, las intenciones profundas de mi corazón, Señor. Yo le invito, hermano, que ahí donde usted está le diga al Señor: quizás alguien me lastimó, alguien me dañó, y esa herida no ha sanado, y esa herida